En el mundo de los bikers fuera de la ley, la fuerza lo era todo. Pero ser un gigante entre los hermanos siempre es bienvenido. Armand Edward Blecher fue uno de esos hombres. Medía 6'8", pesaba 350 libras y era tan fuerte que no necesitaba bates ni armas de fuego. Para sus enemigos, sus puños eran suficientes. Pero Armand no era conocido solo por su tamaño. Trabajó como ejecutor, guardaespaldas de personas famosas, portero de discoteca y, más tarde, se convirtió en un miembro temido de los Hells Angels. Sin embargo, no fueron sus rivales quienes lo derribaron. Fue la traición de su propia familia. Infancia y transformación. Armand Blecher nació el 14 de noviembre de 1942 en el condado de Alameda, California, de Edward Blecher y Beverly Manoogian. Tenía dos hermanos llamados Sharon y Charlene. Su padre, Edward E. Blecher, era un veterano condecorado de la Marina que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. La carrera militar de su padre inspiró la infancia de Armand, enseñándole resiliencia y disciplina desde una edad temprana. La vida de Armand no comenzó así. De niño, Armand era más pequeño que sus compañeros. Era intimidado en la escuela. Eso cambió pronto, y en poco tiempo era más alto que todos ellos. Pero todavía era delgado, así que para desarrollar sus músculos, se entregó al levantamiento de pesas, pasando incontables horas en el gimnasio, y no se detuvo solo con las pesas. Comenzó a usar esteroides para caballos para mantener su tamaño, llevando su cuerpo mucho más allá de los límites naturales. Esta impactante transformación lo convirtió en un gigante, con un cuerpo que parecía un arma. Combinado con la disciplina que su padre le había enseñado, Armand era como un ejército de un solo hombre. El teléfono de Armand no dejaba de sonar. Los dueños de bares llamaban cuando necesitaban un muro andante para mantener el control de sus clubes. Los promotores llamaban cuando necesitaban que sus eventos se mantuvieran limpios. Y personas con problemas serios, del tipo que no querían que la policía o los periódicos supieran, llamaban cuando necesitaban que esos problemas se resolvieran discretamente. El título seguía cambiando. Al principio, solo era un portero. Luego, un guardaespaldas. Pronto, un ejecutor. Los cheques de pago se hacían más grandes, y los riesgos también. En Fresno y San José, Armand trabajó en las puertas de algunos de los clubes nocturnos más duros de la zona. Su sola presencia era suficiente para detener peleas antes de que comenzaran. Imagínate entrar en un bar y ver a un hombre de casi 7 pies de altura y 350 libras de pie en la puerta. La mayoría de las personas lo pensaban 2 veces antes de alzar la voz. Pero cuando estallaban las peleas, Armand prosperaba. Prefería los puños a las armas, sin cuchillos, sin bates, sin pistolas, solo fuerza pura. Era conocido por amar una pelea y nunca perder una. Su tamaño y fuerza abrían puertas inesperadas. En un momento, Armand incluso trabajó como parte del equipo de protección de nada menos que Frank Sinatra. Si la mafia quería que alguien estuviera protegido, si un promotor necesitaba músculo o si un club deseaba ordenar, Armand era el hombre al que llamaban. Fue también entonces cuando la gente comenzó a llamarlo Big Armand. No solo por su tamaño, sino porque nadie podía moverlo. Era un muro de carne y músculo. Trabajando con los Hells Angels. La reputación de Armand creció tan rápido que se filtró en los círculos de forajidos. Construyó lazos con figuras de la mafia y pronto se encontró trabajando junto a los Hells Angels. En Fresno, se convirtió en un aliado de confianza del capítulo local. El capítulo de Fresno se había fundado en 1968, convirtiéndolo en uno de los grupos más antiguos de Hells Angels en California fuera del área de la bahía. Para la década de 1970, había desarrollado una reputación como uno de los capítulos más violentos, profundamente ligado a los crecientes problemas de la ciudad con las drogas, peleas de bares y negocios organizados. El liderazgo cambió a lo largo de la década, pero Fresno siempre operó bajo la sombra de Oakland, sede de Sonny Barger,
el legendario presidente que actuaba como la cara nacional de los Hells Angels. La palabra de Barger tenía peso en todos los capítulos de California, incluido Fresno. Y cuando alguien como Arman demostraba ser músculo, su reputación se extendía rápidamente más allá del Valle Central. Incluso el propio Sony reconoció la presencia de Arman, diciendo famosamente que si tuviera que elegir entre llevar a 10 Angels a una pelea o solo a Arman, elegiría a Arman cada vez. Ese tipo de elogio del Hells Angel más poderoso de Estados Unidos solo cimentó el mito de Arman. Incluso la revista Easy Riders lo notó. Lo presentaron como Big Arman Bletcher, árbitro y recaudador de deudas, presentándolo tanto como símbolo de la cultura biker como figura más grande que la vida. Pero en el mundo de los motociclistas forajidos, la reputación por sí sola nunca era suficiente. No importaba cuántas personas te temieran o cuántas historias rodearan tu nombre. El respeto dentro del club se ganaba solo con sangre y violencia. Para ascender, tenías que demostrarte una y otra vez, no solo contra rivales, sino frente a tus hermanos. Para Arman, eso no era un problema. No evitaba la violencia, la abrazaba, recogía deudas, aplastaba rivales y actuaba como músculo para las operaciones de los Angels en Fresno. A diferencia de la mayoría de los ejecutores que dependían de armas, los puños de Arman eran sus armas. Y esos puños tenían una reputación propia. Cada pelea de la que salía ileso lo hacía más valioso. No era solo que ganara peleas, era cómo las ganaba. Arman no solo derrotaba a sus oponentes, los quebraba, cuerpo y espíritu. En un incidente, un rival golpeó repetidamente a Arman con un bate de béisbol, golpeando sus costillas, brazos e incluso su cráneo. Cualquier otro hombre habría caído, pero Arman seguía avanzando, paso a paso, como si los golpes no significaran nada. Finalmente, el bate se quebró contra él con toda la fuerza, pero su rostro no cambió. Sin parpadeo, sin dolor, solo un enfoque frío. Y cuando finalmente contraatacó, terminó con un solo golpe. Ese golpe único se sintió como una bola de demolición, derribando a su oponente al instante. Dentro de los Hells Angels, ese tipo de dominio lo hacía indispensable. Era el hombre que enviaban cuando necesitaban que los problemas se resolvieran rápido. Pero ese camino también significaba que no había vuelta atrás. Ya no era un hombre que pudiera elegir una vida tranquila. Se había convertido en la solución para personas que vivían con problemas ruidosos. Así es como comienzan las leyendas. Y, a menudo, así es como terminan. Arman no perseguía trofeos como los culturistas competitivos. La fuerza para él no se trataba de números en un marcador, sino de función. Podía cargar motocicletas en una camioneta con sus propias manos, lanzar a un hombre a través de un bar con un solo brazo, o levantar más de 700 libras en press de banca cuando lo necesitaba. Este tipo de fuerza de clase trabajadora tenía más peso en los círculos de forajidos que cualquier medalla, pero la intimidación bruta solo llegaba hasta cierto punto. Para la década de 1970, Fresno se había convertido en un punto caliente de violencia entre motociclistas, guerras por territorios de drogas y negocios respaldados por la mafia. Si Arman quería mantener su lugar en esa economía, los puños solos tenían que convertirse en control, y el control significaba violencia. A diferencia de muchos ejecutores de la época que dependían de cuchillos o pistolas, Arman confiaba casi por completo en sus puños. Prefería la certeza de un golpe directo, rápido, personal y definitivo. Quienes peleaban con él decían que nunca perdía, y la mayoría nunca quería intentarlo dos veces. Este amor por la lucha lo hacía perfecto para las puertas de los clubes nocturnos de Fresno y San José, donde motociclistas, mafiosos y estafadores chocaban cada noche. Una noche, en un club local, estalló una pelea, y esta escaló rápidamente. Arman estaba en medio de ella. Pronto, el estallido de disparos dividió la sala. El caos estalló al instante.
Los clientes se agacharon bajo las mesas. Cuando el humo se disipó, un hombre estaba sangrando y se acusó a Arman de haber apretado el gatillo. Para la mayoría de los hombres, un cargo así habría significado el fin y tiempo en prisión, una reputación arruinada. Pero cuando el caso llegó a juicio, sucedió algo diferente. El testimonio presentó la pelea como defensa propia. La víctima había ido a Arman primero, y el jurado lo creyó. Al final, salió libre. Ese fallo hizo más que mantenerlo fuera de prisión. Alimentó la leyenda. Para el público, parecía que Arman podía disparar a un hombre en un bar lleno de gente y aún así salir intocable. Para sus enemigos, enviaba un mensaje más oscuro. No solo estaba dispuesto a usar sus puños, sino que no tenía miedo de sacar un arma si era necesario. Y para los Hells Angels, confirmaba que era más que músculo en la puerta. Era el tipo de ejecutor que podía enfrentarse a policías y tribunales, y aún así salir con su reputación intacta. El Fresno Bee informó sobre acusaciones de que Arman era un ejecutor pagado para bandas de drogas vinculadas a la mafia, sugiriendo que su músculo era contratado no solo por los Hells Angels, sino también por traficantes de alto nivel que necesitaban cobrar deudas e intimidar rivales. Aunque los cargos nunca prosperaron, los rumores fueron suficientes para consolidar su imagen como un hombre que operaba en ambos lados de la ley. Biker y mafia, forajido y empresario. Estos clubes nocturnos no eran solo lugares de música y bebida. Eran campos de batalla donde los negocios colapsaban, las rivalidades estallaban y los rencores se resolvían entre vidrios rotos y sangre. Sin embargo, cuando Big Arman se paraba en la entrada, la mayoría de esos problemas desaparecían al instante. Una sola mirada a su imponente figura era usualmente suficiente. Y cuando no lo era, Arman estaba más que listo. Sonny Berger mencionó en su libro que a Arman le encantaba trabajar como portero, porque significaba una cosa: peleas constantes. Y pelear era donde se sentía vivo. Problemas con la ley. La violencia tiene un precio. Los enemigos de Arman no eran solo rivales en cuero. Los detectives vigilaban de cerca sus lugares habituales, y el FBI abrió expedientes. A mediados de la década de 1970, Fresno estaba al límite. Las bandas de drogas peleaban por esquinas y suministros. Los clubes nocturnos servían también como fachadas de dinero. Las peleas en bares se convertían en casos de armas de fuego. La cobertura local vinculaba a los motociclistas forajidos con trabajos de intimidación y cobros nocturnos. Y el nombre de Arman seguía apareciendo en esa mezcla como el hombre al que la gente llamaba cuando el producto era el miedo. El FBI impulsó investigaciones por extorsión. Los agentes creían que Arman era más que un peleador de bar. Sospechaban que trabajaba como ejecutor pagado para grupos de drogas y cobraba deudas para traficantes conectados. Se redactaron órdenes de arresto. Se hicieron vigilancias afuera de bares y tiendas. Luego, los casos se estancaron. Los testigos callaron. Para entender la presión a su alrededor, mira lo que las autoridades de Fresno tuvieron que enfrentar más tarde cuando esas mismas redes se endurecieron. Dentro de ese clima, Arman no era un extra de fondo. Era el nombre que la gente susurraba cuando las amenazas necesitaban dientes. También era un problema que el FBI no podía resolver. El expediente permanecía activo. Los cargos no. La caída. A mediados de la década de 1970, el nombre de Arman Bletcher seguía apareciendo en relación con el tráfico de drogas, la extorsión y trabajos de ejecución violenta. La policía local solo podía hacer hasta cierto punto. Los testigos estaban demasiado aterrorizados para hablar, pero el FBI estaba rodeando. Querían acusarlo de extorsión, el mismo cargo que había derribado a mafiosos. Arman sabía que los investigadores no tenían bases de datos computarizadas en esos días. Si podía mostrar un salario estable, algo que pareciera legítimo en papel, los federales podrían cerrar su expediente. Así que ideó un plan. Se dirigió a sus primos, los hermanos Pasayan, quienes dirigían un taller de neumáticos familiar en Fresno.
Les pidió que lo pusieran en su nómina para que pareciera que tenía un ingreso estable y legal. Pero los hermanos no querían tener nada que ver con su mundo de forajidos. Se negaron. Esa negativa lo hirió profundamente. Para un hombre como Arman, el rechazo no era solo personal, era peligroso. Insistió más, llamándolos una y otra vez, acusándolos de delatarlo al FBI, exigiendo que cooperaran con su plan. Cada llamada aumentaba la tensión. El 25 de noviembre de 1975, todo explotó. Arman irrumpió en el taller, ya no pidiendo, sino exigiendo. Los relatos difieren, pero los hechos que salieron en el juicio fueron brutales. Los hermanos Pasayan dijeron que los amenazó de muerte. Alegaron que no tenían otra opción. Uno agarró un bate de béisbol y golpeó con fuerza. Los golpes impactaron, pero el gigante siguió avanzando. Incluso golpeado, no caía. Pánico. Los hermanos sacaron una pistola 9 milímetros. 2 disparos de advertencia rompieron el concreto a los pies de Arman. Aún así, siguió avanzando. Ese fue el momento en que Josh Pasayan disparó 3 veces en su espalda. El gigante finalmente cayó. Para un hombre que había aterrorizado bares, rivales y barrios enteros, su fin llegó en el lugar más inesperado. Un pequeño taller de neumáticos en Fresno, a manos de su propia familia. Arman Bletcher, el hombre que Sonny Barger una vez llamó el peleador más valioso de Los Ángeles, tenía apenas 33 años. Legado. La historia de Arman Bletcher no terminó con su muerte en 1975. Se convirtió en leyenda de forajidos. Dentro del mundo de los motociclistas, fue recordado como uno de los ejecutores más grandes e intimidantes que jamás llevó el parche de los Hells Angels. Su reputación no se basaba solo en su tamaño, sino en su presencia. A menudo, las peleas terminaban antes de empezar simplemente porque Big Arman había entrado en la sala. Incluso Sonny Barger, el legendario presidente de los Hells Angels, reconoció el poder de Bletcher. En sus memorias, Barger dijo que si tuviera que elegir entre llevar a 10 Angels a una pelea o solo a Arman, escogería a Arman. Esa sola declaración muestra cuánta fuerza bruta y miedo llevaba consigo Arman. Pero su legado tiene 2 caras. Para sus hermanos en el club, era un ejecutor leal que vivía y sangraba por Los Ángeles. Para sus enemigos, era una pesadilla, un hombre que parecía imparable, ignorando puños, bates e incluso balas, hasta el día en que su propia sangre se volvió contra él. Su violenta muerte a manos de sus primos cerró uno de los capítulos más brutales. Sin embargo, en lugar de ser olvidado, su nombre se contó como folclore de forajidos. Entre los motociclistas, sigue siendo una advertencia, un símbolo de fuerza bruta, lealtad inquebrantable y la caída inevitable que acompaña a una vida construida sobre la violencia. En el mundo de los clubes de motociclistas forajidos, Arman Bletcher es recordado tanto como una amenaza como un mito. Su historia vive como leyenda. Pero las leyendas no son exclusivas de la escena motociclista de Estados Unidos. En otra parte del mundo, surgió otra hermandad, mezclando motocicletas, política y lealtad al propio Estado. Haz clic en el próximo video para ver su historia que muestra cómo un club puede transformarse en algo mucho más grande y mucho más peligroso.